Bueno, como os decía en la primera parte de este tutorial, la cámara GoPro nos da una carpeta como esta y no siempre podemos encontrar esos ficheros LRV. Por tanto, depende del formato que escojamos o simplemente la actualización que tengamos en nuestra cámara, pues no nos lo va a hacer. Y entonces tendremos que buscarnos nosotros la vida, ¿vale? Vamos a ver, tendríamos aquí pues un formato original y vamos a ver qué tal es. En este caso estamos hablando de un vídeo grabado en 720p con una tasa de 60,07 megabytes por segundo y con una frecuencia de disparo de 240 frames por segundo. De acuerdo, si le pedimos que nos lo reproduzca en el visor, en este caso QuickTime, pues vamos a ver qué ocurre. Ya pega aquí unos saltos terribles. No, esto no va a ser que es imposible. No. Bueno, pues yo os aconsejo que primero pues acortéis el clip allí donde más os convenga. Yo lo voy a hacer en este caso, aquí, por ejemplo. Y vamos a ver si hasta... Bueno, esto ya es cada uno de vosotros, da lo mismo, ¿eh? Entonces lo cortamos y lo vamos a grabar como en un formato que no pierda. Guardar un archivo de película cuyos contenidos tengan el mismo formato que la película original. Yo le pondré película aquí. Y lo grabaré en la misma carpeta. Ya lo tenemos, no tarda mucho, y ya hemos acortado nuestro vídeo y podríamos trabajar en este formato de película, porque si pedimos la información de ambos clips, tendremos que, vamos a refrescar esta info, vamos a ver, a 60,07 megabytes es el bitrate, 60,10 es lo que hemos conseguido nosotros, con peso menor y manteniendo las mismas características, 60,10 y 60,07. Hemos salido ganando, a saber qué nos habrá puesto. Bueno, el caso es que podemos trabajar con este clip en formato película de Mac. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir grabando en diferentes formatos para ver cuál es el que más nos interesa a la hora de editar. Porque si lleváramos este mismo clip a nuestro editor, tendríamos el mismo problema. Darían unos tirones, no editaríamos con fluidez. Vamos a ver, guardar como. Y aquí pues vamos a ir escogiendo pues los diferentes. Vamos a escogerlos todos. Muy bien, pues ya los tenemos todos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos todos estos formatos, ¿cierto? Y los vamos a ir abriendo para saber qué información nos da cada uno de ellos. Aquí. Vamos a coger el iPhone. Aquí. El iPhone. Y en el iPhone. Bueno, está clarísimo que cada uno de ellos nos ofrecerá algo. Estamos en el iPhone móvil. Y bueno, es un formato a 15 FPS, pesa poquísimo y transfiere 83
KB. Vamos a ver. Vamos con más calidad, 30 FPS, pesa ya 1 mega y transfiere a 900. En el caso del iPod, la cosa ya sube, casi 1 mega y 1500 de bitrate. Bueno, Apple TV mantiene los 30, todos van a mantener 30 FPS y sube, y el formato también. Bueno, y este ya es el que conocemos, a 240 y con el peso que tenga, dependiendo de lo que hayamos cortado, y transfiere, caramba, 60 megabytes. Pues ahora simplemente se trata de ir a nuestro editor y ver cómo se comporta todos estos ficheros. Bien, pues ya estamos en nuestro editor, en este caso es el Premiere, y lo que vamos a hacer es importar, bueno, antes que nada, vamos a crear una secuencia, vamos a hacerlo a 60, a ver qué tal nos va. Estamos, ya lo tenemos aquí, e importamos todos aquellos ficheros que teníamos en el escritorio. ¿Os parece? Aquí está. Podemos, sí, importamos todos, ¿por qué no? Vamos a ver, para no perdernos, recordad que este es el original grabado por la GoPro, y que nosotros habíamos hecho un clip a partir de ese original, pero que habíamos recortado. ¿De acuerdo? Venga, siempre se queja, pero le vamos a decir que nos mantenemos firmes. Vamos a ver si este es capaz de reproducirlo. Estamos en los 240. Se colapsa, lógicamente. Por consiguiente, esto no nos va. Vamos a ir cogiendo de mayor a menor. Este es el Apple en 540, ¿recordáis? Ya se ve que en una pantalla de 720 los 540 ocupan menos. Vamos a ver si lo reproduce. Bueno, parece que con este, no sé si que puede. Bueno, aquí están los actores jugando. Muy bien. Con este lo reproduce sin ningún problema. Habíamos escogido el iPod. Cada vez más pequeño. Bueno, ya se ve que también lo puede reproducir. Pero nuestro problema sería el peso. El peso que tendríamos que estar moviendo innecesariamente, creo. Esta es la opción del iPhone. Es pequeñito, sin ningún problema. Pues nada. Perfecto. Y por último, os quiero enseñar este, aunque solamente sea para demostrar que con esto no vamos a ningún sitio, con esto no vamos a poder editar. Evidentemente lo mueve, pero con esto tan pequeño no. Aunque nos queda una cosa por hacer, y es escalar al tamaño del fotograma todos los clips. Ahora ya se ve en grande, ya podemos trabajar. Y bueno, pues nada, lo sigue reproduciendo, Perfecto. Vale, vamos a ver el más pequeño para demostrar que así no podríamos, no tendríamos detalle ni tan siquiera para cuadrar las frecuencias de tiempo. Si no tenemos detalle, no sabríamos si el fotograma es bueno o malo. Lo dejamos. Esto lo vamos a matar ya directamente porque no nos interesa. Os aconsejo que trabajéis en este formato. Este formato es el más pequeño de todos.
de los que hemos escogido, habiendo desechado aquel de móvil. Y bueno, pues ya lo veis, se puede trabajar perfectamente con él. Si no el color, pues al menos a la hora de decirle pues hasta aquí llegaremos o hasta aquí lo dejaremos correr. Bueno, vamos a limpiar todo esto y vamos a seguir con una curiosidad. Vamos a ver. Entonces, aquí lo que deberíamos hacer es, de la misma forma que hicimos en la primera parte, crear una nueva carpeta, le llamamos como queramos, nos llevamos nuestro fichero que hayamos escogido y aquí pues sí que le tenemos que renombrar. ¿Está así? ¿Verdad? Perfecto. Cuidado, nos falta la extensión MP4. Aquí dice, cuidado, ¿qué estás haciendo? Utilizar MP4, conservar, utilizar MP4. Y a partir de este momento, pues, se repetiría todo lo que hemos dicho en el anterior tuto.